principios y valores. Siempre vamos a aplicar después estos conceptos a la vida práctica y común de todos los días. Buen día, Mario. Acá listo para verlo nuevamente. Mensaje un poquito atrasado. Augusto Batalla dice, buenos días, Mario. Listo, esto ya lo leí. Rosa me dice, como siempre, un gusto escucharlo. Y Batalla me dice, es imperdonable lo que quieren hacer con los carpinchos. Y otro me dice, están buscando separarnos todo el tiempo, tal cual. Están buscando separarnos todo el tiempo y nosotros tenemos que integrarnos. A la respuesta a eso es integrarnos. Integrarnos pese a nuestras diferencias, porque no quiere decir que estemos todos mezclados. Pensamientos políticos, pensamientos religiosos, pensamientos agnósticos, pensamientos científicos. ¿Por qué tenemos que pelear? El sueño que es una vida nuestra, podemos pensar 40, 90 años. Bueno, 90 años no es nada. Es el sueño de una noche. Y nos vamos. Y entonces, ¿por qué vamos a estar peleando? ¿Nos vas a hacer más feliz por eso? ¿Vas a tener poder? Sí, tengo el poder económico, el poder... Muchacho, no somos dueños de nada. Hay una sola autoridad que dice, esto es mío. ¿Saben quién lo dice? El Señor que pone las reglas. ¿Y quién pone las reglas a través de las leyes naturales? Lo dejo para pensar. Porque esas cosas no se discuten. Cuando uno va a un pensamiento religioso, y lo primero que trata de hacer la religión es yo soy la verdadera. Bueno. El otro no puede discernir, porque si razonas, eso es el diablo que te está diciendo eso. El maligno. ¿Y quién es el maligno? Es un señor que está ahí, que sirve para muchas cosas. Aunque resulta que a veces el maligno atenta contra sí mismo con sus actitudes. Bueno, entonces no sabemos discernir eso, no sabemos ver. Nosotros tenemos que empezar a comprender más muchas cosas. Y con eso nosotros vamos a ir avanzando. Pero fíjense ustedes que cuando hablamos de valores, ¿qué son los valores realmente? Los valores son los que tenemos que empezar a entender de qué se trata. Primero, el primer valor que tenemos que tener es el respeto por la vida. Nos respetamos nosotros, respetamos la vida de los demás. Por eso Jesús de Nazaret es el ejemplo que nosotros tomamos en Occidente. Algunos no son religiosos, pero todos sí tenemos que reconocer que lo que dice o dicen que dijo, si quieren verlo así, tiene valor. Amar a ese creador que nos da la vida. Nadie puede negar, yo no nací solo de un repollo, y el repollo tampoco se pudo autogenerar. Entonces hubo alguien o algo que generó eso. Y después amar al otro, al que está al lado mío o que está enfrente mío, aun cuando esté equivocado, esté dañándome, como decía el poeta Rubén Darío, y para el cruel que me hiere el corazón con que vivo, cardos ni ortegas cultivo una rosa blanca. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tener siempre un buen pensamiento. Eso no quiere decir que toleremos todo, ¿eh? Tenemos que encontrar la forma de limitar y de enseñar. Y esto que yo digo a veces sirve de enseñanza, porque a mí me enseñaron esto y yo trato de transmitirle a los otros. No soy un maestro escuela, pero trato de ser un reflejo de lo que a mí me sirvió. Y esto que digo es esto: nosotros nos creemos poderosos hasta que nos encontramos con una limitante, la muerte.
Y ahí tanto que nos asusta o nos preocupa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es como si tuviéramos una puerta abierta que no sabemos en qué momento vamos a ser atraídos hacia ella. Y dudamos de lo que pase allá. Bueno, si no pasa nada, porque ya nos desintegramos, no nos preocupa. Y si hay algo más, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Yo siempre digo que yo trato de vivir lo mejor que pueda en base a esas dos reglas de entender al otro y de tratar de discernir las cosas, pensarlas. Y a partir de ahí nuestra conducta en base a lo que tiene que ser. Entonces nuestros valores tienen que ser, desde ahí, todo lo que permita una buena entelequia, un buen diálogo. No hay culturas diferentes que nos separen, no hay raza superior que no, el que piensa así es, yo digo, una persona muy diminuta, todavía le falta mucho crecer, en sentido figurado estoy hablando, como para ponerse a la altura de los demás. Una vuelta una señora una chica joven estaba preocupada porque la habían discriminado, se sentía discriminada por el color de su piel. ¿Saben lo que yo le dije? No, no te sientas así, sigue tu vida alegre y contenta, no prestes a eso, ni te pelees, porque es lo que quieres razonar con una persona así, no la vas a poder convencer, te va a desgastar y vas al terreno de ellos. Déjalo que haga lo que quiera, sigue tu vida. La vida le va a enseñar a esos señores que hacen eso, que ellos son los que realmente son, todavía tienen una actitud muy poco considerada, y el boomerang le va a pegar en la cabeza a ellos. Déjalos. Y vos, si estás escuchando y te han convencido de que como estás en una fuerza de seguridad, tenés que darle un palo en la cabeza a alguien que va a pedir sus derechos, con respeto. Pensá, si sos joven, que un día vas a estar del otro lado también. Que ahí donde tenés ese tipo de figuras, tenés tus abuelos, tus padres, tus hermanos. Ahora, si te sentís tan poca persona que decís, no, yo soy independiente, no tengo ningún tipo de valor para esto, no estoy igual que ellos, entonces eso es muy chiquitito todavía. La vida te va a enseñar, sos compañero de camino igual, yo te digo esto con respeto, ¿viste? Pero tenés que aprender que tenés que avanzar. Augusto me dice clarísimo, bueno, bárbaro. ¿Ves cómo se puede hacer las cosas enseñando sin agredir? Sin agredir. Y uno puede decir, me pongo en algo que ya dije la vez pasada. Me acuerdo de una oyente que un día me dijo, yo sé lo que hago está mal, pero no sé cómo evitarlo. Si alguien piensa así, estás en las fuerzas de seguridad, reconocer dos cosas. Primero, ya si lo reconociste, es importante. Trata de no ser vos el que levante el palo. Y a su vez, valorizar la fuerza. Las fuerzas de prefectura, las fuerzas para hablarlo clarito, las fuerzas de gendarmería fueron generadas para defender fronteras, para evitar el narcotráfico, la trata de personas. Ahora, la vez pasada me decía alguien, pero si es un colador y se usa, hablando de la corrupción. ¿Saben por qué aparece la corrupción? Yo se lo digo acá en Argentina, y se lo digo a cualquier funcionario, si me están escuchando, con respeto, por eso lo digo. ¿Cómo hace un señor gendarme, un oficial, que quiere hacer las cosas como corresponde, cuando él sabe que está controlando el paso fronterizo
Florinda, por ejemplo, para decir algo, y ahí detienen, van, vienen, todo lo demás. Y además, alguien levanta el tubo y le dice, déjelo pasar. Cuando a 100 metros hay un paso que no está, es un paso natural que no tiene límite, ni nadie lo controla. Pasan, van y vienen todo el día. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo. ¿Cómo hace un prefecto que tiene que controlar un puerto cuando sabe que hay varios puertos en la vía eh, que es la ruta naviera del Paraná, que son privados y que ahí se comen? Yo tenía un compañero de camino relacionado conmigo por temas de trabajo en otra cuestión, que era cercano a Vicentín. ¿Saben lo que es? La empresa grande que se armó. Todos somos Vicentín. Bien. Hoy están los dirigentes de esa época prófugos o detenidos por estafas. Pero este muchacho me contaba porque había sido uno de los que estaban ahí, compañeros de colegio de él. Y entonces tenía negocio, él hacía su actividad de sistemas y lo tenía vinculado ahí. Y entonces me contaba lo que era Vicentín. Miren, desde que varios años atrás, muchos años atrás. Después se limpió. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un prefecto que quiere hacer las cosas bien y yo me voy a poner en el medio para que me peguen un tiro. Esa es la realidad. La corrupción se combate desde arriba hacia abajo, con el ejemplo. Entonces, el que está arriba va a ser atacado de muchas maneras. Si pueden matarlo, lo matan. Si no pueden matarlo, lo bloquean. Es así. Tenemos que ser conscientes de esto, muchachos. Bueno, miren ustedes cómo los valores hay que ponerlos distintos. Y yo tengo valores. ¿Puedo cambiar esos valores? Sí, lo podés cambiar. Si vos llegás a la conclusión que un principio no era el adecuado, si te parece que tenés una proposición más importante de lo que tenías hasta ese momento, cambialo. Si no, eso de que no, nadie va a cambiar nada, no. Yo no te puedo hacer cambiar a vos, pero vos, si escuchás lo que yo te estoy diciendo, o otro te cuenta, o lo lees, podés empezar a cambiar de adentro. Vos, solamente vos. Yo cambié, sí, claro. Cuando era joven tenía reacciones mucho más exitistas que ahora. Ahora soy más tranquilo, porque me fui dando cuenta que se pueden manejar las cosas de otra manera, y con valores diferentes. Pero mis valores son siempre los mismos porque yo siempre fui. Traté de ser honesto, traté de entender al otro, traté de no lastimar. Bueno, lastimé por mis conductas, sí, claro, como cualquiera, porque no comprendés. Cuando vas entendiendo te vas adaptando. Bueno, pero eso es importante. Fíjense ustedes, les voy a contar un hecho que no sé, que ustedes no conocen, pero como el discernimiento, ese que dicen a veces las religiones, algunas religiones, ¿no? Que no, que sobra de cómo salvó el mundo. Estamos hablando del 26 de septiembre de 1983. 26 de septiembre de 1983, plena guerra de bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, o el bloque occidental, llamado bloque occidental. Estaba en un lugar, un control en Siberia, en una base de control misilístico en Siberia, con el instrumental que había en esa época, que llegaba la información. Llega para tomar su puesto de comando un mayor soviético, Stanislav Petrov.
coronel y jefe, toma el comando y estaban en la rutina. De golpe empieza a aparecer una alarma en una de las pantallas que salía de una base norteamericana, detectando misiles balísticos. Y desde Europa, en una base europea, otra alarma, también simultáneo casi. Todo el mundo lo mira a su comandante, coronel, y el coronel se quedaba, porque la obligación era levantar el tubo y avisar a la superioridad que había movimientos balísticos. Y él pensó, si yo actúo rápido, como tengo la obligación de hacer, la respuesta de Moscú va a ser automática. Ataquen, respondan, no hay mucho tiempo. Ustedes piensen que siempre los misiles fueron, sobre todo balísticos, muy rápidos, en minutos estaban ya. Algo lo hizo sospechar a este señor y no actuó enseguida, esperó. Los minutos pasaban y las alarmas estaban, y los que estaban con él decían, ¿qué va a hacer? Actúe, se nos van a caer los misiles encima. Y él esperó, hasta que se dieron cuenta que cierto proceso natural que pasó en la atmósfera generó una respuesta de sistemas de alarma ya preparados justo en los lugares donde se suponía que iban a estar las bases de misiles que podían ser enemigas. Y simultáneo actuaron. Por supuesto no pasó nada. Después de varios años, cuando le hicieron una entrevista a este coronel Petrov, dice, yo me esperé porque me di cuenta que para hacer un ataque sorpresa de tanto lo que se hablaba en ese momento, era poco. No era masivo. Y si yo daba la voz de alarma temprano, íbamos a tener una confrontación nuclear. Entonces decidí esperar unos segundos, que fueron una eternidad. Pero esa espera sirvió para que el mundo se salvara de un terrible error. ¿Qué lo salvó al mundo? De evitar hacer sufrir muchos millones de personas. La batalla de discernimiento interior del ser, que tuvo la responsabilidad de no dar la orden. Entonces fíjense ustedes cómo el discernimiento es útil para la humanidad y cómo el libre albedrío del ser humano también es vinculante a un límite. No cabe duda que el mundo espiritual superior, yo lo hablo ahora como un ejemplo específico de la doctrina que yo digo, ¿no? que me ilumina, que es el evolucionismo anímico, cómo actuó el mundo espiritual superior, o los guías espirituales, o los ángeles guardianes, como quieran ustedes llamarlo y reconocerlo, esas entidades que se comunican permanentemente con nosotros, que le hicieron frenar
un momento y esperar y discernir, que él se diera cuenta antes de tomar la decisión. Por supuesto, le generó una medalla de agradecimiento y de honores y una sanción también por no haber cumplido. Esas diferencias que nosotros tenemos a veces de incongruencia, ¿no? de mensajes cruzados. Pero bueno, fue útil, fue bueno, fue necesario. Así. Bueno, creo que estamos llegando al... Augusto me dice un premio y un reto. Claro, seguro, un premio y un reto. Pero él se sintió, este coronel se sintió que había cumplido con la humanidad. Miren ustedes cómo tenemos que aprender en todos los momentos, muchachos. Si vos sos jefe de una fuerza de seguridad acá, no te prendas con eso. Deja que si hay alguien infiltrado dentro de las fuerzas, que puede haberlo, no sabemos, deja que lo haga. Vos no te prendas. Y si tenés que tomar distancia porque hicieron algo que no debían, tenés que dejar pedir vos una sanción, porque yo no di la orden para que hicieran eso. Es duro a veces, porque si haces eso sabés que te opones al enemigo más grande, pero lo tenés que hacer. Eso es una cuestión de humanidad. Somos llamados a veces a cumplir con esto. Y bueno, ahora habrá otros que dicen, no, son despreciables, ¿qué hacen? Se tienen que ir. Vayan a su casa y se quedan tranquilos ahí, si comen, y si no comen, no comen, si no toman medicación, no importa. Total, sobran las especies, y volvemos al tema del bloque anterior, las especies nos dicen qué barbaridad, cómo tenemos que nosotros sobrevivir. Van a sobrevivir los fuertes. No, querido, te confundís. El ser humano ya tiene racionalidad, intelecto y capacidad. ¿Qué diferencia de las otras especies? Que el ser humano es el único que puede ir a cualquier parte del planeta y está tratando de llegar a otros lados en el universo. No llega ni al patio de la esquina, pero bueno, lo intenta. Entonces tenemos una capacidad para entender que las cosas se pueden manejar de otra manera, que lugar hay para todos, que las diferencias socioeconómicas existen, sí, eso tiene que existir porque es el motor del mundo, pero no puede ser extremista. Y que si a vos te convencieron de que podés hacer cualquier cosa, no seas tan necio, porque fíjate lo que le pasó a aquellos que jugando al rugby tomaron a alguien que consideraban inferior una vez allá en Pinamar, lo molieron a golpes, lo mataron y ahora están presos. Cuidado con eso. No, porque ya después voy a salir, porque no podés salir o no, no sé, yo no. Y además hay algo que es interesante, y digo esto que ya creo que estamos en la postrimería del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos algo que es importante. Nosotros tenemos algo que es muy importante en esto. Tenemos capacidad de discernir las cosas. Y cuando discernimos, podemos no estar de acuerdo con lo que nos dicen o lo que hacen. Tomemos diferencia en eso. Si tenemos que describir o discutir con nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros padres, hagámoslo. El sentimiento que tenemos es lo que vale, es lo que te vas a llevar. Esta gente que está así, piensa así, dice, bueno, la religión es un signo de debilidad, es para contener a las masas, para que se resignen. Y un día vamos a hablar de lo que es resignación real y de lo que es obediencia real. La obediencia no la conseguís a palos.
Y la resignación no es pacífica rendirse para someterse, no es sometimiento. Tema lindo, ¿no? Para tratar. Vamos a ver si lo incorporamos en las próximas ediciones. Bueno, creo que estamos ya en las postrimerías del caso, así que vamos a ir cerrando. Nos veremos el próximo viernes. Y si no, en nuestro canal, y si no, en algún lado donde tengamos la oportunidad de exponer. Yo me ofrezco a hacer también charlas y conferencias si ustedes creen oportuno, se juntan. No me interesa la cantidad de que hacemos, pero para hacer charlitas en lo personal, en presencial, como se dice. Bueno, nos veremos, Dios mediante, la semana próxima.